Vamos a abrir el abanico participantes y vamos a verlos a todos de una sola vez. A ver, ahí están. Los presentes y los ausentes. No hay más. Arqui está, Aguirre Cond, Milton Rodríguez y Mamani están negro, a oscuras, en tinieblas. Tienen que habilitar su cámara. Vamos a considerarlo como si no estuvieran presentes Ronnie Mamani, Rodríguez Milton, Aguirre con Richard Tarqui. Dos llamados ya. Presente, presente. Siguen ausente entonces Mamani, Rodríguez y Richard Tarqui. Último llamado. Acá ya con cámara. Ya, y entonces vamos a empezar nuestra clase. En la clase anterior estábamos viendo elementos de unión, si ustedes recuerdan. Y ahora vamos a continuar con eso porque es un tema que nos interesa para transferir las cargas de un elemento como la viga a una columna, por ejemplo, o viga, columna también. En todo caso, los conectores que se utilizan, los elementos de conexión que se utilizan más frecuentemente son los pernos y la soldadura. Los remaches ya muy específicos para algunos trabajos, pero pernos sí, son pernos de alta resistencia los que se utilizan. Voy a silenciar a alguien que está con el micrófono abierto. Para que no nos perturbe. Ahora está mejor. Entonces, admitiendo los últimos pasajeros. Entonces es bueno que entendamos cómo vamos a detallar, ¿no?, una determinada junta. Y aquí tenemos la presencia de dos placas, dos pletinas, en realidad también puede llamarse, dos barras con un ancho B minúscula y un espesor T. Y estamos proponiendo, en este caso, 3 pernos. De principio, tendríamos que buscar entonces una cierta distribución, pero esto para explicarlo vamos a decir que es una distribución como la que se muestra. Vamos a imaginarnos de principio que nuestra solución va a ser con 3 pernos. ¿Para qué? Para que desarrolle toda su capacidad esta junta. Entonces vamos a hacer control de que la pieza pueda resistir en esta sección donde no tiene el traslape, acá afuera, donde la pieza pueda resistir también esta carga por la parte debilitada de la estructura. ¿Cuál es la parte debilitada? Donde hacemos las perforaciones, ¿no? Y vamos a tener entonces que hablar de área bruta, que sería el área total aquí afuera de la unión, que sería T por B, el área. Y el área neta que se determinaría en la sección transversal, incluyendo un cierto número de pernos acá, en este caso 2, y habrá que descontar entonces el hueco que nos permite insertar el perno. Ese hueco está en función del diámetro. Vamos a suponer entonces que el hueco
es mayor que el diámetro del perno en un octavo de pulgada, o sea, 0,32 centímetros más grande el hueco. Y habrá que determinar entonces el área total menos el área de los huecos va a ser el área neta para una trayectoria que esto puede fallar así, aquí rompiéndose aquí en la parte azul, pero puede hacerlo también por por este otro camino. ¿Y por qué hay la duda que no sea este el principal? Porque aquí se involucran 3 pernas en el corte, aquí en cambio 2 pernas, ¿no? Y por eso es que estamos haciendo un ejercicio de esta manera para poder considerar las posiciones. Y las normas nos exigen cierto distanciamiento entre perno y borde, entre perno y perno. Nos dicen que, nos recomiendan que utilicemos 1.5 de D como máximo. La más próxima aproximación sería, ¿no? El valor mínimo entonces seríamos ahí. Pero de ahí para arriba, de 1.5 para D, va a estar bien. Eso es a los bordes. Pero entre perno y perno, así en la posición horizontal, entre perno y perno nos exigen que podamos tener 3D, 3 veces diámetro. Y aquí al extremo también 1.5D igual que acá. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora para poder dimensionar nuestra unión. Y vamos a hacerlo dándonos un ejercicio diferente a este para que nosotros podamos ir llenando, siguiendo el camino que nos indica este cuadro. Entonces vamos a bajarlo esto, vamos a decir que no sabemos nada, no sabemos nada cómo hacerlo. Sí. Habló de dos áreas. Está compartiendo. Sí, sí. Habló de dos áreas, el área bruta y la otra, ¿cuál era? Área neta. Área neta. La bruta es completo, ¿verdad? Y la neta es perforada, ¿no? Cierto. Pero pueden haber dos caminos para la neta. Neta 1 puede ser incluyendo 2 pernos y neta 2 puede ser incluyendo 3 pernos, ¿no? De esas dos hay que escoger cuál es la crítica de las 3, entonces, no, más bien de las 2 acá, hay que escoger el área neta crítica, se llama. La menor sección va a ser la área neta crítica comparada con, entre ellas, ¿no? La azul y la roja. Ya, si hemos hecho... Sí. Ingeniero, en las clases anteriores habíamos hecho un ejercicio similar, donde hallamos la carga P, y dimensionamos los espacios, el espaciamiento entre pernos, y faltaba afectarlo por el área hueca de la plancha. Pero era así similar a este. Sí, eran 3 pernos. No, pero yo me refiero, ¿era así atracción o era torsión? Atracción. ¿Cómo? Atracción. Entonces ya hemos hecho esto entonces con ustedes. Ya hemos hecho esto entonces con ustedes. Solo habíamos hallado la resultante, ingeniero, de pernos, no habíamos hecho todavía el dimensionamiento. No, pero ese es otro caso de resultante. Este es un caso de tracción de pernos. Este que yo recuerde no lo hayamos hecho, no sé. Si en el ejercicio que hicimos, ingeniero, usted no daba la dimensión del perno, el diámetro del perno. Había que calcular el espaciamiento y la carga P. Ya, yo lo que le puedo decir es de que hay varias conexiones que se pueden hacer, uno que trabajen de forma distinta. Este, por ejemplo, es para elementos traccionados, para empalmar un elemento con otro, y hay que determinar, por ejemplo, la carga, si conocemos la carga P, determinar con cuántos pernos podríamos poner. Hay otro que es diferente, ¿no? Que provoca cortante por
o carga excéntrica. Vamos a Hicimos la encontrarlo. ménsula, hicimos, ingeniero. Ahí supongo que es la carga excéntrica, ¿no? Con la ménsula. Eso es otro. Que vamos a ver. Tal vez eso estamos confundiendo. Debo tenerlo por acá el otro. Esto hicimos es otra cosa. Ese hicimos. Sí, ese hicimos. Claro. Hicimos también uno con tres, ¿no? ¿Verdad? Con tres pernos también Sí. hicimos. Sí. Sacar baricentro y todo eso. Bien distinto. Este otro ejercicio es de tracción, ¿no? Entonces vamos a seguir con él. Y es de tracción directa ya está. Tenemos entonces que volver a nuestro antepasado. A ver, ¿dónde estábamos? Quieran. Entonces estoy copiando esto para que nosotros hagamos un ejercicio diferente a este. Y va a ser la diferencia en el ancho, vamos a mantenerlo de 2 centímetros y aquí le vamos a poner un grosor mayor, 1.25. O sea, una pulgada, media pulgada, ¿no? Y entonces va a ser diferente a este cuando tomemos también el diámetro, como suponiendo que está armada la pieza con pernos de media pulgada, con 3 pernos de media pulgada, y determinar cuánto es la carga que puede soportar la unión. Entonces tenemos que hacer un control por la placa, una acá, por área bruta, otro control por área neta y otro control por corte de los pernos, ¿no? 3 controles vamos a hacer acá. Y para eso entonces nos vamos a apoyar en esta planilla para que lo hagamos por nuestra cuenta. Para que no la veamos, ahí vamos a ponerla. Y vamos a necesitar los controles. Aquí vamos a decir que aquí vamos a llenar para que sea más rápido nuestro trabajo. Vamos a copiar esto para llevarlo acá, que no tengan de referencia solamente. Valores van a ser otros. Que cuesta escribir la fórmula, esta fórmula con alfabeto griego, cuesta escribirla, entonces por eso la vamos a aprovechar. Entonces, ¿qué sería? Estamos cambiando acá lo que es el espesor, y 12 por 1,25, entonces tendríamos que poner como área bruta acá. ¿Cuánto sería ese valor de área bruta? ¿15? 15, exactamente 15. Sí. 15 centímetros. 15.00, entonces 15.0. ¿Sí? Ya. Y en este otro caso, el área neta 1, vamos a entender de que si el espaciamiento es aquí 1.5 de D, vamos a ver si es que podemos poner 2 pernos de media pulgada, que es nuestra consideración. Aquí vamos a poner perno. De media pulgada. Bien, vamos a usar 3 pernos de media pulgada. Entonces vamos a ver si es que podemos meter acá una fila, no sería una columna, 2 pernos, si hay el espacio suficiente. ¿Cómo vamos a saber eso? De que si tenemos el diámetro, aquí tendríamos que dividirlo entre esto. 1.5D más 1.5D en 3D sería 6D que tendría que tener la plancha. Y ahí podemos saber si el perno de media pulgada obedece entonces a un espaciamiento como ese. A ver si es que ustedes sacan cuánto sería el ancho que necesito cuando hago esta operación por 1.27, ¿no? Media pulgada de diámetro es el perno, ¿no? Así es. 7,62 7,62. Entonces 7,62 es el ancho mínimo que necesitamos para un buen espaciamiento, quiere decir, ¿no? Está ok, entonces está chequeándose, se puede poner pernos de medio, pero si puedo poner pernos de 3/4, por ejemplo, de repente ya es muy estrecho esto. A ver, veamos, de 3/4 si se puede. 3/4 es 1,90 de
de diámetro. Es 11, ingeniero. 11. Sigue todavía, 11.43. hasta 3/4 33. puedo organizar así, dice, pero no podría poner 3 en fila ya. Ni tampoco creo que de 3 pulgadas, de media pulgada podría tenerlo 3 en fila. A ver si es así, aquí necesitaría un 3D más para media pulgada. Sería 6, 9 veces D necesitaría para 3 columnas aquí ubicadas. Ya no da, ¿no? ¿Verdad? Para 3. Me pueden decir entonces, si acá hay un espaciamiento de 3 pernos va a ser 1.5D más 3D más 3D más 1.5. Y si reemplazamos por 1.27, ¿qué ancho necesito? Disculpe, ingeniero, el valor de 1.5D en ambos extremos está justo en el baricentro de cada uno de los pernos que están Claro. extremos. Sí, así es. Gracias. Nada, no pueden sacar. La pregunta es, ¿qué ancho necesito para ubicar 3 pernos y así en una columna? Pero si lo hicieron rápido el otro. El lo distanciamiento hicieron entre pernos, ¿cuánto tiene que ser? ¿3D, ingeniero? 3D. Aquí si pongo uno acá, 3D tiene que ser aquí en esta línea. Aquí como está alejado, entonces pues decimos que esto tendría que ser 3D. Pero cuando están en línea, entonces aquí es 3D. ¿Para qué ese 3D? Para que entre la llave para el ajuste y pueda girar la llave, ¿no? Si lo pongo muy estrecho, no puedo rotar la llave, no puedo asegurar. 11.43, ¿va? De ¿Cuánto? media pulgada. De media pulgada, con 3 pernos, ¿cuánto necesito de ancho? Es la pregunta. 11.43. Y puedo poner 3 entonces, pero ya de 3/4 ya no, seguramente. No puedo poner así. Bueno, eso es lo que hay que entender, ¿no? Para el espaciamiento y por qué se hace un uso de uno u otro. Por ejemplo, aquí también nos dice 1.5D y puede ser extendido hasta 2 veces D aquí. 2 veces D. Pero si es 1.5, entonces de media, 1.27 por 1.5, ¿cuánto es? 1.905. Ya, entonces 2 centímetros tendríamos que dejar desde aquí hasta acá. 2 centímetros también acá ya para redondear, ¿no? Porque hay espacio para 2 centímetros. Y lo que quede va a ser el espaciamiento. No importa que sea mayor a 3D, ¿no? Pero este borde hay que considerar. Quiere decir que una falla, por ejemplo, de un espaciamiento incorrecto podría ser la siguiente. Que podía romper la pieza de esta manera. Aquí la podría arrancar. Vamos a decir que así se podría arrancar esto. Y separarse. Esto empujar entonces esta parte y fallaría nuestro perno. Claro, este tendría que tener un trayecto más largo, pero hasta que este arranque, van a arrancar todo. Y eso es lo que se controla con ese espaciamiento mínimo. Sería 2 centímetros, va a estar bien, dice acá. 2 centímetros aquí también va a estar bien, ¿no? 2 centímetros. La otra falla es esta que se rompa por la parte azul o la parte roja, ¿no? Ya, entendiendo eso, entonces vamos a seguir adelante. ¿Qué es lo que sigue? Si ya sabemos distribuir los pernos cuando se tratan de 3 elementos. Alguien podría preguntar, pero ¿por qué no ponemos este perno acá si es que para media pulgada se puede hacer eso, ¿no? Nos debilita también el área neta aquí, ¿no? Entonces,
la capacidad se va a ver reducida para la parte azul si es que lo llevamos acá. ¿No? Entonces, tiene su razón de ser el hecho de espaciarlo. Aquí también tendríamos 3D, digamos, ¿no? Y vamos a ir avanzando entonces. ¿Cuánto sería el área neta para uno? Nos preguntaría. Y aquí vamos a aclarar el concepto de diámetro del hueco. Diámetro del hueco le vamos a llamar D'. D' es diámetro del hueco. Y va a ser el diámetro del perno más una holgura de 1/8 de pulgada. Eso es lo que nos dice las recomendaciones de las normas que estamos usando. Normas americanas, decíamos, para el acero, AISC. Entonces sería 1.8 de pulgada. 1.59. 1.8 de pulgada. Ya. Y entonces, si es que lo traducimos eso a centímetros, sería así. El diámetro más 0.32 centímetros. O sea, 3.2 milímetros, ¿no? Esto es por centímetro, entonces. Ahora sí. .59 centímetros. Entonces el diámetro, cuando es media pulgada, sería el diámetro del hueco necesario, que lo vamos a utilizar acá. Sería 1.59 Sí. centímetros. Ya, ¿para qué usamos ahora eso? Para ubicarnos en la notación que empleamos. Área neta 1 vamos a llamarla azul, ahí está. Y área neta 2 vamos a llamarla la roja. Área neta 1, entonces, involucra 2 pernos. Va a ser el ancho B menos 2 veces el diámetro del hueco por T, que es el espesor. Y eso resultaría entonces. Mientras ustedes van calculando, yo voy a ir anotando aquí. Área neta 1 igual a B menos N veces, que sea genérico, N veces D prima, y esto que multiplica a E. Si alguien ya sacó ese resultado, nos puede decir ¿Cuánto era B? B12. Estamos manteniendo esto. Aquí está. Aquí hemos 12. Sí, 12, para 12. Aquí está. 12 por 1,25. Área neta 2. 47,7. ¿Cuánto? 47,7. No Sí. es racional del resultado, porque ¿cómo puede ser tan grande que supere a este valor? Tal Bueno, vez hay que, 11,025. hay que revisar. ¿Cuánto? 11,025. 1.25, ¿no? 11.025 sale. 11.02, 0.3 ya. Y ahora esta área neta 2. Estamos llamando a la parte roja ahora. Área neta 2. ¿Qué va a hacer?
También el B minúscula, pero esta vez vamos a poner 3 descuentos. Pero en la parte genérica le vamos a poner menos n veces D prima. También aquí tenemos n veces D prima, pero ahora es 3 veces n. Cuando tenemos esta situación, súmale por trayectoria inclinada, porque aquí vean que el recorrido se hace más largo, ¿no? Pero si bien disminuimos 3 huecos, entonces estamos aumentando la trayectoria de alguna manera. Dice que aceptemos la condición de que ese alargamiento se va a dar por esta expresión, que como una sumatoria podemos hacer de las distancias que de espaciamiento tenemos. Ese es el cuadrado, y vamos a poner así. Seguimos con los griegos. Aquí vamos a cambiar entonces de tipo, sumatoria. Vamos a irnos a time. Y vamos a ver si es que opera ahora. Ahora sí. Ese al cuadrado sobre 4G va a ser la sumatoria que nos interesa. Es una fórmula experimental. Es la sumatoria de esos términos. Y vamos a aclarar enseguida. Sobre 4G. Y eso todo multiplicado por E. Y sería el área neta 2. Y ya hemos hecho esta consideración. Aquí tenemos esta otra que hacerlo para llenar esta casilla. Ingeniero, ¿podría explicar las variables que están en... Ah, ya, está bien, perdón. Entonces, ese le estamos llamando a esta distancia horizontal de 3D. Y G es el espaciamiento entre pernos, que en este caso sería entre este y este, aquí un G y otro G acá, ¿no? Entonces sería, si era 2 acá, si era 2 acá, aquí entre estos dos va a quedarnos 8 centímetros, ¿verdad? 8 y 4, 12 en total. 8 centímetros acá, entonces G es 4. Pueden escribir G, resultaría 4. Y ese tendríamos que vernos obligados a poner 3 veces D también, sería otros 4. 3 por 1, 27 es aproximadamente 4, ¿no? Entonces aquí vamos a poner esa aclaración. Entonces, ¿qué es ese? G, ese es igual, distancia horizontal es el espaciamiento horizontal, 4 centímetros. Espaciamiento vertical, entonces G igual a 4 centímetros también. Hay un momentito, vamos a ver si tengo problema de señal. Ahora sí. Estoy sin cable ahora. Ese es 4. G es 4 también. Vamos a volverlo a explicar por qué. ¿Qué es G? G es el espaciamiento vertical, dice. ¿Son los espaciamientos entre los pernos, ingeniero? Sí, ¿no? Sí, de los pernos. G sería el espaciamiento que tenemos. 2 centímetros acá, 2 centímetros, nos queda 8, decíamos. Dividido entre 2 sería el espaciamiento G, 4. Y acá 3D,
Estamos igual, ¿no? Nos dice 3 por 1.27, 4 centímetros también. Y así estamos poniendo, entonces, S al cuadrado sobre 4G, la sumatoria, todo por T. Entonces sacamos el área que corresponde a esta área neta. 2. Disculpe, G no sería 2. G no sería 2, porque estamos hablando del espaciamiento de este perno a este perno, ¿no? Si de este perno a este hay 8, la mitad va a ser... No hay 8, hay 3D de todos modos. 3D hay el espaciamiento de Por A eso a es 4 C. de perno a perno y la mitad 2. No. Es que aquí estamos contando con esta línea. ¿Cuánto, si va a meter la llave acá, cuánto de espaciamiento queda? No importa que quede más grande, quiere decir. Esto es más grande que el espaciamiento de 3D. ¿No? ¿Y el 3D de la izquierda entonces para qué? ¿Cuál es de la izquierda? ¿Este? Bueno, También, eso, cuando hay un 3D. pones la llave, pues tienes que hacer girar así, de esta manera. ¿Está bien? Y entre este tienen que tener un espaciamiento también cómodo. Entonces, 4 veces, acá. 2 veces, 2 veces. Tenemos Entonces es el espaciamiento entre A y B. claro, ese sería G. Pero imagínense que sea cuadrado esto, ¿sí, no? ¿Sí? Ya el espaciamiento va a ser otro. Podemos meter otro perno ahí y va a ser G también. 3 veces D, 3 veces D. Ya, sigamos entonces calculando. S es 4 al cuadrado y G es 4. ¿Cuánto resulta? 1. Ingeniero, ya la ecuación es S al cuadrado. Sí, al cuadrado. 1 sale. 1. El sumatorio solamente, ¿no? No, pues todo por T ya tiene que hacer sumatoria, con esto más por T. Ya un ratito. Y cuidado que tiene que poner 3, ¿no? 3 disminuciones. Y este Sí, tres pernos son, sí. es de prima aquí. Ya, de prima. 3 huecos más la sumatoria de los tramos inclinados acá. 10.29. Por 2, aquí nos falta por 2. Son 2 tramos, ¿no? Bien. Este es un tramo inclinado. Por cada tramo inclinado. Por este otro sería por 2 entonces. Todo el Cuando es sumatorio. sumatoria. Y esto lo consideramos así entonces. Esta es esta distancia si quiere. Esta por 2 es esta otra distancia. Me olvidaba de poner ese 2. Ahora resulta ¿cuánto? El 2 lo multiplico por todo el sumatorio, entonces. El 2 multiplica a todo esto, a estos dos. A este producto. Y el T multiplica la suma. ¿Cuánto? 11.54. Eso sale. 11.54. Entonces de esto escogemos el menor, va a ser el área neta crítica, y el que predomina sería este entonces, al cálculo posterior. Por ahí va a romper primero la pieza, decía. Diríamos, ¿no? Falla, va a fallar ahí. Lo destacamos entonces como resultado que vamos a tomarlo en cuenta más adelante. Y ese mismo resultado lo copiamos acá. Área neta crítica es la que estamos seleccionando. 11.03 centímetros cuadrados. Entendemos que son centímetros cuadrados. El diámetro es para media pulgada. Ahora vamos a determinar las cargas que pueden desarrollar cada una de ellas.
Entonces, tenemos que hacer un control, dice, por fluencia o resistencia en la parte donde tiene el área neta, aquí, afuera, fuera de esta conexión, aquí, para que no llegue a la fluencia y tenga que estar deformándose continuamente con carga constante. Entonces vamos a hacer ese control ahí. Entonces, agrandamos esto. Nos interesa agrandarlo. Nos interesa agrandarlo. Entonces, para que no haga un esfuerzo visual exagerado. Ya. Ahora van a verlo mejor. La fluencia, entonces, tracción en la placa, en esta parte de acá. El área bruta tenemos que usar. Ahora sí. Siempre ocurre eso. Fíjate cómo. Y ahora está mejor. Área neta crítica, media pulgada acá, y vamos a determinar este valor. Entonces, phi, vamos a considerar entonces que es carga viva para los controles. Este dato nos falta. Carga viva vamos a poner igual a 0.6 de P, y carga muerta igual a 0.4 de 0.4 de P. Ingeniero, disculpe, ¿cómo determina que la carga viva es 0.6P y la carga muerta es 0.4P en las normas de carga? No, estamos haciendo un ejercicio y son datos que nos estamos dando. Es decir, que si la carga muerta es, si la carga total es 1000, entonces se reparten por ese porcentaje, 60% para carga viva y 40% para carga muerta. Depende de lo que saque ya. Cuando te dan la carga, van a decir carga viva tanto, ¿no? Kilogramos, carga muerta tanto. Pero este es para hacer un ejercicio simplemente. Ingeniero, para la combinación de cargas es 1.2 de la carga viva más 1.6 de la carga muerta, ¿no? Así es. Entonces ahí sacamos el gamma, ¿no? Sí. Este gamma es el que es factor de mayoración de carga. 1.36 es gamma. 1.36, ¿no es 1.44? 1.44. ¿Con esa combinación? No, al revés era, compañero. 1.2 para la carga muerta y 1.6 para la carga viva. Ya, por eso pregunté justamente ya. Gracias. Ahora sí. Ya, es 1.44 entonces. Vamos a aplicar eso aquí. 1.44. Tenemos 1.44. Y la carga P es nuestra incógnita. ¿Cuánto de carga va a desarrollar? El factor de minoración de resistencia, este es el dimensionamiento a tracción. Ya. Estoy acomodando pues. 0.9 es el factor de minoración. 0.9. Y entonces el área, ¿cuál es el área que tengo que tomar? Aquí El área crítica. Cambiamos acá el área bruta. ¿Cuánto es el área bruta? 15 centímetros cuadrados. 15, ya. Ahora sí. Determinamos la capacidad entonces. La placa sería.
23.718. Eso es. 23.918. 918. Eso podemos anotarlo acá. Ya, ahora vamos a determinar para la carga crítica. ¿Qué capacidad puede generar para la carga crítica? Y aquí nos vamos al segundo entonces. Aquí ya el control de tensión última. PU es la tensión última del acero, A36. Y sabemos cuánto es ese valor. Vamos a ponerlo acá, 4080, ¿no? Entonces sería gamma por P, phi, aquí ya se pone phi 0.75 para la parte donde tiene los huecos, ¿no? En el área con huecos. En la área afectada, digamos, 0.35, por donde va a romper entonces. 0.35. Y FU es 4080. Y el área es el que hemos sacado acá, 11.03. Es la vaineta crítica, ¿no? Y ahora determinamos para esa condición de carga. 10.938. A ver, de nuevo, no puede ser tanta maravilla. 10.938. Parece que está errado. A ver, de nuevo, decirlo. A ver otra vez. $23.438. A 0.75, escuché 0.35 por ahí. 23.438, ¿no? ¿Bien? Sí, 39. Ya, 39. Finalmente, ahora la capacidad por perno al corte. ¿Dónde corta en estos pernos? ¿Dónde van a tener tensiones elevadas de corte estos pernos? Nos preguntamos, ¿no? Y seguramente que la respuesta sería acá, se va a cortar estos pernos ahí, ahí y ahí. Entonces, si sacamos para el corte para un perno, multiplicamos por 3, va a ser la capacidad por perno. Y lo vamos a dejar así, y aquí volvemos entonces a intentar nuestra explicación. Cuando no hemos indicado acá qué tipo de perno es el que vamos a usar, tendríamos que indicarlo acá, que entonces el perno que vamos a usar son pernos de alta resistencia. Tienen la siguiente característica, entonces. Su notación va a ser A325, así como decíamos del acero que era A36, este A325 de grado 1. Así lo identificamos. Tienen ustedes en el texto, tienen esta clasificación. Grado 1. Su FU es el que tenemos que conocer, el del perno estamos hablando, ¿no? FU es 8.250. Y lo pone en centímetros cuadrados. Ya, con eso entonces ya podemos nosotros reemplazar acá. Si bien esto era de la placa, ahora es del perno aquí. Gamma, este phi es 0.65. Este área del perno sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y este factor de minoración por el tipo de resistencia. Entonces tenemos 1.44 de P, 0.65, 8.250
3,14 por diámetro al cuadrado sobre 4, eso se mantiene. Cuadrado solamente le cambiamos. Y multiplicado por 3 pernas y por 0,60, tenemos la capacidad por perna entonces. Veamos si coincide con este valor. Resistencia al corte por perna, entonces sería cuando es para un solo perna. Aquí por 3 sería esto por 3, ¿no? Tres pernas. Haciendo toda esta operación aquí ya está incluido el 3, ¿no? ¿Cuánto resulta como valor de P? Vamos, calculista. 25.473. ¿Cuánto? 25.473. Ya, ¿qué debemos hacer? Dice, aquí nos preguntamos entonces. Tenemos una capacidad por perna. Tenemos una capacidad por tensión crítica, tensión de fluencia más bien acá, resistencia última. Entonces, ¿qué debemos hacer para considerar esta interpretación? La resistencia última. No, de todo. ¿Qué hacemos ahora? Viene la etapa de... ¿Qué nombre le ponemos? Interpretación de los resultados, ¿no? Entonces vamos a llamar P1 si quieren acá, P2 aquí, P3. Tenemos tantas P que cuáles que vamos a recomendar o cuáles vamos a aceptar como solución, es la idea. La menor. El menor. 23.718, 23.439, 25.473. Y serían los resultados. La menor es la que rige, dice, porque hace que se cumplan las demás. ¿Cuál es la menor? Esta. Y eso lo vamos a destacar. Entonces, de entre todas esas, para estos 3 controles que hemos hecho, estamos recomendando esta. Pero hay un hecho más que analizar, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a considerar el aplastamiento. ¿Qué va a significar eso? Estoy esperando que me den señales. Aplastamiento, entonces, que cuando se esté aplicando la fuerza, este perno se va a aplastar de alguna manera en esta extensión T. Aquí si que pudiera dibujarlo sería así, unas tensiones así. Pero aquí se va a aplastar. Este otro se va a aplastar aquí y aquí. Y vamos a dibujar entonces esas áreas de aplastamiento para que las consideren ustedes. Y vamos a decir que con esto que vamos a marcar aplastamiento, con esto. Cuando accionamos esto,
se va a apoyar esto acá. Va a tender a agrandar el hueco, se dice, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color que sea más destacado. A ver si con esto tenemos suerte. Va a apoyar ahí y esta otra va a apoyar acá. Va a apoyar acá. Va a tratar de ensanchar el hueco así. Y acá de esta otra manera. Eso es lo que tenemos que controlar ahora. Que no se ensanchen estos huecos, dice. Que no se arruguen. Aquí sería como una arruga así. Para ensanchar el hueco. Sí. Y también. Se alarga el hueco. Entonces no queremos que suceda eso. Si vamos a irnos entonces al otro modo. Y continuamos con esto. Aplastamiento, decimos acá. Control de aplastamiento. Tenemos control por fluencia, control por resistencia última, control por corte, sería por corte. No lo hemos puesto, pero es control por corte. Corte en el perno, ¿no? Así es. Aquí arriba estaba, ¿no? Cierto. Estoy ya repitiendo eso. Arriba está. Esto es continuación ahora. Ya, entonces, este es el que tenemos que bajarlo, porque no es de otro problema. Hasta ahí llegamos. Voy a limpiar este área de trabajo. Y ahora... ¿Cuál? Y es la característica del acero que estamos usando. A36 tenemos, eso tienen que saberlo para la próxima, les voy a ir preguntando. FY, ¿cuánto es? A ver, de una vez. FY, ¿cuánto es? Vamos a preguntarle a... 2530. Ya, 2530. ¿Quién es el que dice eso? ¿Huáscar? Guerra, ingeniero. Sí. ¿Qué diría Huáscar? Ya. ¿Qué diría Huáscar? La resistencia última, ¿cuánto es? Al acero 4080, ingeniero. Y eso es 4000, es una propiedad del material. El otro estudiante decía, la tensión de fluencia es 2530, ¿no? Entonces, también es una propiedad de la sección que nos sirve que como límite para el dimensionamiento, ¿no? Así es. Entonces, tenemos... Ingeniero, disculpe, ¿por qué calculamos con la tensión última que es 4080 y con el FY que es 2530? Esto es para que, si recuerda el diagrama de tensión de formación, cuando llegábamos a ese límite de tensión de fluencia inicial, entonces la probeta se iba deformando sin aplicar más carga. Entonces, se podría estirar esto, quiere decir. Se podría estirar. Vamos a callar ese perrito. Espérense un ratito, ¿ya? Si es que el dueño le gusta la canción. Ya está. Ahora, entonces, sigo explicando. ¿Qué decía? ¿Por qué tensión de fluencia? Para que no fluya, digamos, el material, que no se vaya deformando si llega a una carga de fluencia. Y para garantizarnos eso, le aplicamos este factor de reducción, 0,90.
pero a su vez estamos aplicando un factor de mayoración de carga también. Si que este y este dividimos entre estos, pues sería el factor de seguridad, si es que se lo entendiera de esa manera. Pero este es el método, ¿no? Así es, aquí sería la carga por su factor de mayoración. La resistencia del material como respuesta por su factor de minoración de resistencia. Este FY es un límite de control para que no llegue a este punto. Este otro es un límite de control para que no llegue a la afluencia, pero el factor de aplicación de minoración de resistencia es mayor, vean, 0,75. Entonces, si queda claro eso, seguimos. Sería por aplastamiento ahora. A ver, está bien, que quiere contestarme la que preguntó, pues sí. Sí, ingeniero. Sí, eso sí lo sabía. No, que mi consulta era... Mi consulta era por Tiene que qué... ver con los límites de servicio y los límites últimos. Así es. Ya, ¿y el otro? ¿Qué era su pregunta? ¿Por qué calculamos la carga crítica con la tensión última de 4080 si ya sobrepasa el límite elástico? O sea, la tensión del FY. Por eso, el que tendríamos que hacer el diagrama para explicarlo nuevamente. Decir que hay un campo elástico, ¿no? Un método de dimensionamiento es DEA, diseño por esfuerzo admisible. Eso lo hemos visto en la clase primera de clase, ¿no? ¿Y qué es lo que sitúa entonces? Aplicar a FY un factor que baje y lo ponga en el campo elástico al material. En este caso estamos haciendo lo mismo, pero la reducción, el factor de reducción es más pequeño, 0,90 dice, ¿no? Porque aquí le estamos aplicando un factor de mayoración de carga. Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, para el elástico sería 0,6 de FY, ¿no? Ya, total, 0,6 de FY. Pero aquí estamos usando este método, ¿no? DEA, si quieren lo ponemos también acá, como método DEA. Y hay que leer la primera parte para entender. Claro, está en la primera parte del libro. Sí, o sea, Sí. La carga crítica la estamos calculando con el método DEA. Todo estamos calculando. No, es que yo lo he escrito aquí para que sepan, ¿no? El que estamos usando es el último método, DFCR. Sí. Diseño por factor de carga y resistencia, ¿no? Todo de aquí para adelante dijimos vamos a hacer los DFCR, ¿no? Desde mucho más atrás. Y esto lo mencionamos simplemente. Ya, ese es el método entonces. ¿Qué es lo que tenemos para aplastamiento? Para el mismo método, yo voy a copiar esto y lo voy a poner abajo porque es algo similar a esto. Copiar, lo voy a poner aquí porque me cuesta poner las letras griegas. Entonces, gamma por P también ponemos. Phi, y también Phi va a ser 0,75 para el aplastamiento. Y vamos a diferenciarlo entonces de esta manera. A ver, que voy a hacer espacio y voy a decir aplastamiento. Entonces. Que el hueco no sea grande, en otras palabras. Bien. Gamma por P, Phi es 0,75. Aquí también se usa el FU, pero vamos a usar el FU del material menos resistente, que sería la placa. El FU sería 4080. En cambio, el FU del otro es 8250, sabemos, ¿no? 8250. Voy a esperar que me habiliten la comunicación, el contacto, y vamos a seguir. Ya no es área neta, desde luego, acá, área de contacto con el perno. FU por el área del contacto con el perno. ¿Qué va a ser? El diámetro del perno por el espesor donde está apoyando, ¿no? Eso entonces es lo que significaría ya una respuesta a esta carga. Pero nos faltaría hacer una consideración más. Es decir, por 3 veces ese valor. ¿Por qué 3 veces? Porque está
tensionado el perno, comprime la placa y la fricción entonces mejora la resistencia al deslizamiento. Y de esa manera entonces podemos determinar nuestro resultado acá. ¿Cuánto sería este P que vamos a dónde aparece P? En la parte izquierda. ¿Cuánto sería el P que vamos a determinar aquí? P4. ¿Cuánto? Resultado. Entonces, yo voy a indicar simplemente aquí 1,44 de P, 0,75 de FU, que sería 4080, diámetro que es 1,27, P que es 1,27 también, y multiplicado todo por 3 veces. $10,120. 10.120 por perno sería esto. Pero para que sean por los 3 pernos, por 3 otra vez. Ya, 3 pernos vamos. 30.361. Ya, 30.000. ¿Me repite? 30.361. Ya. Ya tenemos controlando también por aplastamiento. El hueco no se va a agrandar, dice. Podría ser como una verificación, si quieres, ¿no? Desde aquí ya sacamos nosotros cuál es el que rige. Esta carga por aplastamiento va a estar más seguro todavía, ¿no? Y eso es lo que se hace en este dimensionamiento. Ahora queda simplemente aquí graficar y acotar, digamos, esta dimensión para que el operario pueda hacer la perforación. Y uno diría, ¿por qué consideramos un hueco más grande, así como 1,59 diámetros? ¿Quién puede dar respuesta? ¿Por qué no lo hacemos justo el diámetro del perno? Porque se puede hacer exactamente. Es de media pulgada, hacerlo de media pulgada. Ingeniero, ¿no es porque usted le explicó la otra vez la dilatación? A ver, por ahí estamos cerca. ¿Qué otro más? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿por qué hacemos uso de la reducción en la placa para un diámetro mayor que el diámetro del perno? ¿Por qué no ponemos 1,27 y estamos poniendo 1,59 si quiere? Como diámetro de perforación. Porque si le pusiéramos el mismo diámetro no podría entrar el perno, ¿no? Así es, decir que que hay una variación de temperatura, como decía su colega, no puede estar más frío, por ejemplo, la placa, y el perno está más caliente, ¿no? No va a entrar, ¿no? Entonces, eso considera, por un lado, ese aspecto, pero si lo mete a la fuerza, va a dañar la rosca también, ¿no? Podrían meterlo a presión si quieren, a dañar la rosca. Entonces, para que no tenga ese inconveniente, le demos una holgura, dice, de 3,2 milímetros al hueco. Estamos claro la resistencia de la placa, pero estamos seguros de que se lo va a hacer en forma rápida y decir el montaje, ¿no? Y pensando en el montaje también. Entonces, esa es la razón por la que utilizamos esta condición aquí. Y aquí tendríamos que rellenar entonces la carga que rige, ¿no? Y el perno, aquí la resistencia del perno por cada perno, hemos comprobado que está bien ese. 8.491, está bien. Y esto sería acá los 23.439, que es lo que podemos recomendar. 23.439. Eso es lo que podemos recomendar entonces. Solución, dice, ¿no? Vamos a ponerlo ahí con negrita para que destaque. Eso es.
Ingeniero, en el aplastamiento ya no se ocupa el factor de reducción de 0,6. No, para el corte es 0,6. Solo para el corte, ¿no? Sí. Ingeniero, el diámetro en el aplastamiento no es el diámetro con el hueco. No, porque el que se apoya es la parte del diámetro. Ah, ya. Y los huecos queda libre, la otra parte queda libre. Ya, cuando es así, por ejemplo, esta distribución también se está indicando como 3D. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve esto? Este es un mínimo, ¿no?, de espaciamiento. 3D, para poder tener una dimensión correcta, digamos, del traslape, para que no haya mucha pérdida de material. Podríamos hacerlo mucho más alargado, es decir, 10D si quieren, pero nos saldría un traslape innecesario ya, ¿no? Por resistencia, entonces 3D va a estar bien, y por montaje también 3D, porque la llave para el ajuste va a entrar perfectamente acá. Cuando hablábamos de que el aplastamiento lo multiplicaban por 3, es porque esta placa y en esta otra placa, cuando se ajustan los pernos, están presionando al área de contacto, ¿no? Está presionando en el área de contacto, y quiere decir que hay mayor fricción entre ellos, entre las partes. Eso es verdad, sí. Si lo estamos comprimiendo, entonces hay más resistencia al desplazamiento de las partes, que también sería en este caso de 2 elementos. Pero podría surgir la duda que el aplastamiento que tengamos que considerar, ¿no? ¿Cuántas áreas y cuál de ellas es la que debemos tomar si es que tenemos T, y aquí 2 veces T, por ejemplo, ¿no? Yo voy a borrar esta parte de explicación para el aplastamiento, que ustedes pueden considerarla de esta manera. Los pernos están entonces tensionados acá, ¿no? Pero al estar tensionados es que están comprimiendo esta placa. Entonces podríamos decir que más bien cuando se los ajusta, está así comprimida. Por eso aparece esta fricción considerada, para que no exageremos en lo que se refiere a la carga que necesitamos para que eso ocurra, para que deslice esto, ¿no? Y el hueco sea grande. Entonces yo voy a borrar esto para que tengamos más espacio de acción. Y ahora sí, vamos a decir cuál es el área que tomaríamos para el aplastamiento en este caso, ¿no? Vamos a ir anotando ahí. O esta parte, si nos imaginamos traccionando en este sentido, si es tracción, se va a apoyar el perno en esta posición acá. Vamos a ponerle con rojo también, porque más destaca el rojo, pareciera. Sí, entonces se va a apoyar acá. Y en este otro caso se va a apoyar acá. Y acá. Acá lo va a hacer en esta parte. Ya con eso queda definido cuál es el área que debemos tomar por el aplastamiento, ¿no? Entonces, si es que son iguales estos, podríamos tomar solamente esta o las 2 veces este otro. Lo vamos a dibujar también. Pero si no fueran iguales, entonces, si este T y este 1.5 de T, ¿cuáles tomaríamos? Es la pregunta. ¿Los menores? ¿No? Los menores. ¿Cuál la menor superficie de contacto? ¿Cuál sería la del medio, no? Si es menos gruesa que la suma de las otras dos. Así es, ¿no? Sí. Ya, y entonces también aquí es bueno indicar de que el corte, cómo lo vamos a entender cuando es así un conjunto de pernas, por ejemplo. Esto se va a deslizar cuando supere la resistencia al corte, que vamos a marcarlo con este otro color, va a ser para el corte, el área de corte. Este se va a desplazar entonces
perno. Y entonces tendríamos cuántas áreas de corte, decía, aquí en este caso. Esa, pero también aquí tendríamos esta, ¿no? Serían entonces las 4 áreas de corte de arriba, más las 4 áreas de corte abajo, ¿no? Serían en total 8 áreas de corte para esta conexión. Cambio para la anterior, habíamos visto que eran solamente el número de pernos, sería como si fuera de un solo lado. Pero acá hay que tomar en cuenta esa situación, ¿no? A ver, vamos a ver lo que nos muestra el otro esquema. Acá ustedes tienen la característica de los pernos que se utilizan para alta resistencia. Y este es el que estamos tomando, A325. Y esta es su tensión. 8.225 megapascales o 8.250 kiloponios centímetros cuadrados. Eso es lo que estamos tomando. Y hay una variedad de pernos, ¿no?, de alta resistencia. Y vamos a decir que los pernos están compuestos de un vástago y una cabeza hexagonal, generalmente son hexagonales, los de alta resistencia. Y tenemos también una tuerca y tenemos también una arandela. La arandela, ¿para qué sirve? Para que pueda ajustarse con facilidad el perno y no evitemos la fricción entre la placa y la tuerca, ¿no? Entonces eso nos permite hacerlo con más facilidad el ajuste y distribuir mejor la carga también sobre el elemento ¿no? La tuerca. Y el perno se lo designa por su dimensión de diámetro y longitud. Longitud y diámetro es suficiente. Se considera que la parte roscada hay una pérdida de área de un 25%. Cuando calculamos estos pernos, entonces podríamos decir que la área que nos interesa para el dimensionamiento sería esta. ¿Qué podemos hacer para la afluencia? Es decir, para que no se estire demasiado. Pero aquí con resistencia última porque estamos con la tensión, con el área afectada. El mismo caso de las barras, ¿no? De las barras que teníamos. Y eso es lo que habría que tener en cuenta en este caso. Si queda tiempo podemos hacer un ejercicio, pero ya estamos en la hora. Entonces, esto sería todo para ahora. Si hay alguna pregunta más, la pueden responder. Ahorita nos estaba hablando acerca de los pernos de alta resistencia y me acuerdo que la primera semana, si no me equivoco, hablamos de diagrama de tensión de formación y nos decía que el material, el acero de alta resistencia, es cierto que soportaba grandes cantidades de carga, pero cuando sobrepasaba su estado elástico era demasiado frágil y nos decía que se podía comparar, por ejemplo, al hormigón. ¿Hay que tener algún cuidado, ingeniero, con estos pernos? ¿Qué cuidado se tiene que tener? Claro, estos factores que ponemos acá para el cálculo son los que están considerando ese riesgo de ruptura sin avisar, decíamos, ¿no? En cambio, el A36 avisa antes de fallar, decíamos, porque tiene grandes deformaciones. ¿Cuál es el A36? El que estamos usando como perfiles, ¿no? Y avisa antes de fallar con una estructura por las grandes deformaciones que presenta y se va implementando y hay tiempo para correr, dicen los autores, ¿no? Es la ventaja, digamos, con relación al hormigón, que la ruptura es frágil y rompió nomás sin avisar, ¿no? Igual el acero de alta resistencia es de esa característica. Si recordamos el diagrama, aquí lo vamos a ver, para que estemos al tanto de lo que pregunta el... Pero por eso se dimensionan las estructuras en estado límite último, ¿no? Es cierto, eso es, son métodos que consideran toda esa situación.
Sí, porque en estado límite de servicio no hay factores de reducción ni factores de mayoración, justamente por eso se usan en límites últimos, ¿no es? Cierto. A ver, vamos a ver aquí. Por ejemplo, esta estructura es de un pórtico que está constituido por hormigón hasta una cierta parte, y después todo el resto es perfiles de alas anchas, que es con lo que estábamos trabajando, o sea, un H, si quieren, ¿no? Perfil H. Y vean cómo queda de limpia la estructura, ¿no? Comparada con las de celosía que se usan normalmente, pensando en que son más económicos, ¿no? Pero esta, si bien es un poco más cara el acero con esta característica, pero queda una solución muy bonita, muy limpia, muy estética, diríamos, ¿no? Y estos elementos de aquí que se ven, que serían los largueros, que son los que transmiten del techo la carga que sería el peso propio de la calamina. La gente que va a trabajar también se toma en cuenta como carga viva de techo, y esa es la que se aplica acá, más la carga del viento, desde luego, ¿no? Y esto ya no se utiliza perfiles, se utiliza perfiles en C, que son de chapa doblada, que uno las hace normalmente aquí tiene la posibilidad de hacerlo. Y esos son los perfiles que hemos hecho en la segunda clase, me parece, ¿no? Y hemos hecho una tarea para eso, para que determinen la altura, entendiendo de que íbamos a optimizar el resultado al tomar el ancho en partes iguales, para definir entonces un desarrollo de ese elemento. Aquí se lo utiliza, y aquí se utiliza esos perfiles de alas anchas. Y entonces puede hacer pórtico así combinado, ¿ve? Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Una conexión con placa y perno, ¿no? Placa y perno. El montaje se facilita también, ¿no? Esta estructura se la puede hacer muy rápidamente. Ahora, la gradería aquí están planteadas como si fuera sin contrahuella, es decir, no está llena la parte vertical acá, sino es como si pusieran una tabla, digamos, acá así, y punto, con el ancho suficiente para que dé acomodo a la persona, ¿no? Y el de atrás que ponga su pie también en la misma placa. Y eso es lo que vamos a hacer, si es que ustedes me dicen que ya por lo menos un cierto porcentaje tienen computadora y forman un grupo, entonces podemos ir resolviendo, yo le vamos resolviendo el problema hasta que lo concluyamos. Seguramente en unas 2 clases lo concluimos, para que sea con calma, para que vayan los que no saben todos los datos los que vamos determinando para aplicar especialmente las cargas, ¿no? Y los pasos que se siguen para el dimensionamiento, así cuando tengan posibilidad de, cuando abran el centro de cómputo, ustedes puedan ir y ya también practicar en el laboratorio, ¿no? La realización de estos modelados de la estructura y cargar y sacar los resultados. Entonces esa es la idea, de que hagan unos grupos de 5, puede ser. Aquí creo que son más pocos los alumnos, son 40 creo, 5 por 4, 20. Sí, está bien, de 5 personas puede ser, pero el hecho es de que tienen que interesarse en trabajar, más que uno lo haga, el que tiene la computadora lo haga y punto. Sino que van a tener que presentar así en grupo y defenderlo, ¿no? Yo les puedo hacer preguntas, ¿cómo determinar la presión del viento, por ejemplo? Tiene que saber dominar al rato, ¿no? Todo aquello, datos. Y entonces van a estar capacitados para poder hacer un pequeño proyecto de este tipo. Y otros dos proyectos van a hacer, este es el del Coliseo, y este va a ser un edificio así de estructura metálica, con vigas metálicas, vigueta metálica, losita de hormigón, así como se hace losa aligerada, y todo lo que concierne a la parte que constituye un edificio, es decir, un parapeto aquí, porque la terraza puede ser accesible, un parapeto, un murete, con sus columnas de hormigón. Podríamos hacer aquí una viga de hormigón de cierre. Estas columnas podemos hacerlas
aparte ya hasta esta parte puede ser metálica y esto de hormigón, o hacer también metálico todo. Sería una sala de máquina, por ejemplo, ¿no? Ya pensando en lo que ustedes van a ver en la vida real, en la estructura, para que estén familiarizados con aquello, cuál es la función. Entonces aquí sería la salida de la escalera, por ejemplo, ¿no? Y aquí entraríamos a un vacío aquí de una fosa, que es por donde se sube el guinche para montarlo acá, y los equipos de control que se tienen acá en la sala de máquinas sería. Aquí va a haber un guinche para el ascensor. Pero también hay que tomar en cuenta en el bajo recorrido que no interfieren con la profundidad de los cabezales, si es con pilote, que no interfieran las bases si es que es base aislada. Entonces hay una profundidad que se establece, es decir, el fabricante lo indica eso, para poner los resortes. Es una fosa, ¿no? Así que de mismo tamaño que se deja aquí abajo, ¿no? Y entonces ahí cuando vienen a hacer el montaje, desde luego tienen todo para poder anclar su soporte, y los huecos necesarios en la losa están. Vamos a calcularle esa losa como para la carga que va a transmitir. El fabricante manda sus planos de carga y los huecos para replantearlo, ¿no? Aquí en la losa. Podríamos hacer, por ejemplo, una losa de 20 centímetros, ponerle una carga de 500 kilos por metro cuadrado, tal vez puede ser suficiente si no tenemos otra información, ¿no? Pero si tenemos la información a tiempo del fabricante, entonces nos va a decir dónde van los huecos y cuáles son las cargas, ¿no? Si es para 8 personas, y el ascensor si es para 4, si es para 20 personas, entonces van a ser diferentes, ¿no? Tendrán que saber cuál es la necesidad que tienen. Y las escaleras, vamos a hacerla, sí, aquí se la ve afuera, pero es difícil trabajarla aquí adentro porque hay muchas barras, digamos, que nos confunden. Entonces podemos sacar una parte de las vigas y las columnas, sacarla a unos 10 metros, y allá trabajar en forma más directa entonces con el modelado de la escalera, y una vez que se lo tenga listo, se lo mete directamente, ¿no? Y ya se conecta eso con la estructura restante. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Esto sí es un plan ambicioso, sí, pero vamos a tener que agilizar entonces la parte de teoría para que entremos ya, aquí va a ser más repetitivo lo que es de la determinación de las cargas. Pudiéramos haber hecho también un tanque elevado, por ejemplo, para considerar el efecto del viento y el tipo de fundación que podríamos hacer, si es que hay tiempo. Si no, entonces hasta aquí sería nuestra meta. Eso es todo, jóvenes, para ahora, y nos vemos en la próxima. Consigan entonces el programa RAM, los que tengan con posibilidades, y los otros que van a tener que apuntar, ya en la próxima vamos a hacer uso del RAM. Entonces sería el próximo lunes, ¿verdad? Porque mañana pasado creo que es feriado. Pasado, ¿no? Sí. ¿Jueves feriado? Jueves, sí, es feriado. Entonces sería para el lunes que ya vengan con las armas listas para poder encarar el desafío que les presenta, para prepararse y enfrentar la vida, dice, ¿no? Con conocimiento ya. Listo, jóvenes, hasta luego.